Amigos, amigas, hermanos, vamos a comenzar nuevamente una nueva meditación en la palabra de Dios. Vamos a leer para ello en Marcos el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. El apóstol Pablo escribía a los romanos en el capítulo 13, versículo 10, estas palabras: el cumplimiento de la ley es el amor. No, en otras palabras, no los ritos, las ceremonias y las cosas por el estilo, sino el cumplir la ley es el amor. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios dentro de lo que es la sublime gracia de Dios. Vamos a iniciar una meditación acerca de los fariseos. Más de una vez, hermanos en Cristo me han preguntado: ¿qué son los fariseos? ¿Qué son los saduceos? ¿Qué son los publicanos? ¿Qué son los herodianos? Y claro, tienen una mente inquisitiva y vale la pena que cada creyente se haga esta interrogante y se haga este planteamiento. ¿Debo yo saber quiénes eran los fariseos? Porque juegan un papel preponderante durante el ministerio del Señor Jesucristo. Es por eso que, en respuesta a esa inquietud, nos hemos propuesto indagar en las Sagradas Escrituras y hasta donde se pueda, con fidelidad, ver la historia secular en cuanto a estos siniestros personajes. El Señor censuró sin ambajes el carácter, la doctrina y la conducta de los fariseos. Pues estos fariseos muchas veces se acercaron al Salvador, como dice en Marcos 7, con hipocresía, para tentarle. Así dice en Mateo 16, versículo 1, vinieron los fariseos y saduceos para tentarle. Dice en Mateo en el capítulo 12, 10, vinieron para acusarle. Y el mismo Mateo en el capítulo 9 dice que vinieron hablando de él con mentira. Pero en otras oportunidades, no contentos de este accionar contra el Hijo de Dios, enviaron personas para altercar con el bendito Hijo de Dios. Gente que vino a Cristo con malicia, dice en Mateo 22, 18. Consultando finalmente ellos contra
el Mesías, contra Cristo para destruirle. Dice así en Mateo 12:14, los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Qué pena, porque el Señor en todo tiempo quiso mostrarles, Él, el Maestro Divino, que Él desea un espíritu humilde. Así lo explicaba precisamente hablando contra estos soberbios y altivos fariseos en el capítulo 23 de Mateo, el versículo 12. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor quiere un espíritu humilde, y que esta palabra no solamente vaya para los fariseos o para los irredentos, los incrédulos, los inconversos, que esta palabra viene para mí, para los redimidos. El Señor quiere en nosotros ver un espíritu humilde. Él desea eso, y desea también en mí un corazón puro, como dice en Mateo, en el mismo capítulo 23 de Mateo, que son características realmente del hombre bueno, que el Señor menciona en el capítulo 12 de Mateo. El hombre bueno, que del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Quiera el Señor que seamos hombres buenos, que tengamos en el corazón cosas buenas y saquemos para ofrecerlas a los demás. Vamos a iniciar este pequeño estudio acerca de los fariseos considerando 5 cosas. En primer lugar, su origen. En segundo lugar, su carácter. En tercer lugar, su influencia. En cuarto lugar, su tradición. Y en quinto lugar, su obra. También vamos a ver la actuación de ellos frente a Cristo. Primero, en ese capítulo vamos a ver las acusaciones que les hizo el Señor. Luego vamos a ver el proceder de los fariseos. Y vamos a concluir nuestra meditación viendo el gran contraste entre Cristo y los fariseos. Hoy solamente 2 cositas vamos a mencionar de lo que hemos dicho tocante a estos personajes. Dijimos que vamos a ver su origen y su carácter. Para empezar, estos 2 puntos, su origen y su carácter. Leyendo la historia y leyendo el libro de los Macabeos, cuando Antíoco IV volvió a Antioquía, allá por el año 167, antes de que nuestro Señor haga acto de presencia en el pesebre como un niño, muchos judíos se unieron a Matatías y a sus hijos, llamados los Macabeos, formando un grupo que desde entonces, ese grupo fue muy celoso en guardar y defender la ley. No había nada de malo en ello, en guardar y defender la ley. Se llamaron Casidrín o Asideos, que quiere decir piadosos. Pero ¿qué pasó? Gradualmente estos Casidrín o Asideos, estos piadosos, se mostraron fuertes defensores, no solamente celosos en guardar la ley, sino en defender la ley, sino también celosos en defender las tradiciones no escritas. Y así poco a poco se fueron transformando con el correr del tiempo en los llamados fariseos. Iniciaron su movimiento religioso siendo celosos en guardar y defender la ley. No hay nada de malo en ello, está bien. Pero a eso añadieron en
poco a poco defender las tradiciones que no estaban escritas en la palabra de Dios. Esto es peligroso. Cuando queremos hacer doctrina de lo que no está escrito, de lo que no ha dicho el Señor. Cuando queremos aclarar cosas que el Señor las ha reservado para sí y no las ha aclarado. En segundo lugar, dijimos que vamos a considerar su carácter, de las 5 cosas que vamos a hablar de ellos. En el tiempo del Nuevo Testamento, porque ahora ya nos trasladamos al Nuevo Testamento, fariseos y saduceos formaban 2 escuelas filosóficas y religiosas, siendo además los 2 partidos políticos más importantes de la nación judaica. Escuelas filosóficas, escuelas religiosas y al mismo tiempo eran partidos políticos, tanto fariseos como los saduceos. La palabra fariseo es una palabra de origen hebreo. Faras significa separados, indicando su carácter de manifiesto orgullo, ya que su práctica era separarse de paganos, de samaritanos, de publicanos y pecadores, a quienes los fariseos consideraban indignos de su compañía, pues en su concepto eran de inferior condición. Así lo entendemos por lo que leemos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Dice el capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y ante esta actitud soberbia, de orgullo, discriminatoria, el Señor en su gracia bendita plantea en este capítulo 15 las 3 grandes parábolas del Evangelio. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Gracias a esta soberbia, a este orgullo de los fariseos, el Señor, ante la discriminación que ellos hacían, ante la crítica despiadada contra el Señor planteó esto. La secta de los fariseos tenía gran celo por pequeñas prescripciones de la ley y de la tradición. Vamos a continuar con este tema, pero es interesante que tomemos nota para que vayamos ubicándonos y comprendamos el por qué el Señor tuvo que soportar las arremetidas, las críticas y el accionar despiadado, implacable de estos religiosos, filósofos y políticos de su tiempo.